Esto es Zona Criminológica. Aquí encontrarás entrevistas e información de interés sobre criminología y criminalística. Bienvenido a tu zona. ¡Comenzamos! Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Zona Criminológica. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Maestro, buenas tardes. Doctor, perdón. Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos, Felipe, un invitado de, no te digo de lujo, de super lujo. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de genética forense. Y para ello, el día de hoy nos acompaña el maestro José de Jesús Toscano Flores. Él es doctor en ciencias en genética humana por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene un postdoctorado en ciencias genómicas por parte de la Universidad Autónoma de Juárez. Tiene 25 años como docente en genética forense, de los cuales 9 los ha tenido aquí en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Y dentro de su palmarés profesional ha publicado 6 artículos sobre genética clínica. Maestro José de Jesús Toscano, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, profe, un honor estar aquí en su canal y espero sea interesante la charla del día de hoy. Así será, va a ver que sí. Para empezar, muchachos, maestro, doctor, ¿nos puede explicar qué es la genética? Bien, bueno, les cuento, genética es una rama de la biología, forma parte de la biología y es una rama que se encarga de explicar la forma en que se heredan los caracteres biológicos. Ahora vamos a ver con esta, que es una técnica, es una ciencia que se encarga de ver cómo se lega la información genética. Esta información tiene una gran trascendencia, tiene que ver con aspectos en salud. Obviamente la mayoría de los enfoques de la genética moderna son en salud, pero tiene otras ramas, como es lo que nos aplica aquí, que es la genética forense para identificar personas. Es una de las ramas quizás de moda, quizás más utilizadas actualmente debido a la vorágine social actual, que es necesario encontrar personas. La genética forense ayuda a llevar esto a cabo. Creo que es un área para muchos desconocida, ¿no? Y creo que es de los puntos importantes, que sería por eso el escoger este tema. Creo que es muy importante. De hecho, no sé si nos podría apoyar. Aquí en CLEU es donde dan la materia, o hay otras escuelas de esta carrera que dan también esta materia de genética. ¿Qué tan común es que la den? Sin duda, maestro, genética forense actualmente es la materia de la currícula que nos permite identificar plenamente a una persona. Se ayuda de las otras ramas de las ciencias forenses, como es la antropología, la entomología forense, la odontología forense, entre otras, pero al final el punto clave, la parte fina de la identificación humana es por genética. Actualmente está de moda, ha avanzado muchísimo esto desde los inicios discretos en los 80s, por allá por el doctor Alex Jeffries en el Reino Unido, hasta que actualmente se puede utilizar esto con una certeza increíble, con un poder de exclusión que tiende al infinito, literalmente, para que no haya duda cuando un proceso de genética forense está bien llevado a cabo. El resultado no da lugar a dudas, es prácticamente no tiene fallas. No tiene muchas fallas, muy preciso el resultado, ¿no? Es correcto. ¿Cuándo se empezó a utilizar la genética forense precisamente dentro de una investigación criminal? Porque al principio nos hablaba que por la naturaleza de la misma disciplina tiene pues un amplio aplicamiento en cuestiones de medicina y de la salud. Pero ¿cuándo se dieron cuenta que la genética pudiera ayudar a una investigación criminal? Bien, una pregunta muy buena, maestro. Resulta que por allá en los 80s, en el Reino Unido hubo un crimen que, por cierto, ha estado muy publicitado, donde hubo un caso se trataba de un adolescente que las autoridades creían que era un inmigrante ilegal, y el doctor Alex Jeffries, que está en Inglaterra, él demostró que era hijo de una ciudadana británica, de manera que fue como el parteaguas donde comienza esto con una técnica que se llama RFLPs. Es una técnica que ya no está en uso, es una técnica antigua,
pero funciona bien, al menos para algunos casos seleccionados es muy útil. De ahí comienza, de manera que Alex Jeffries, el doctor que sigue en funciones, sigue trabajando, el día de hoy trabajó, supongo, sigue vigente, él como investigador, y él es el que hizo esto y le llamó al principio la huella dactilar del ADN, haciendo alusión a la famosa huella digital, que es algo que nos personaliza, pero a un nivel un poco más profundo. Él fue el que inició con esto. Posterior a esto, el trabajo del doctor Kary-Mullis con la técnica que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, surge y se vuelve una técnica mucho más sencilla de hacer y más fácil de utilizar, porque se requieren realmente fragmentos muy pequeños de muestra de escena de crimen que son necesarios y suficientes para identificar a una persona. Posterior a esto la ciencia avanza, la técnica sigue avanzando cada vez más y ahora hay un sistema, al menos para ADN mitocondrial, que es un ADN que tenemos todos nosotros, heredado de la mamá, que permite identificar con un poder de exclusión muchísimo mayor, que realmente es un secuenciador. Fuera de esto, pues la genética forense avanza, ya no tiene límites, es muy precisa, se ha masificado, ya todo el mundo lo utiliza, en todos los estados se utilizan como la prueba especial, como la prueba de elección para identificar a una persona. Y entonces se ha incrementado mucho el uso de la genética forense para el tema de la identificación. ¿En qué otros ámbitos se puede utilizar la genética forense? Bien, la genética forense tiene, debido a la naturaleza del ADN, que es un material genético que tenemos los seres vivos, es un material genético que es muy resistente, dura mucho tiempo en el ambiente, es difícil que se degrade totalmente, y además todas las células de los seres vivos tenemos ADN. De manera que ante una escena criminal, ante una osamenta, ante una narcofosa o cualquier situación que tenga que identificar a personas, el ADN está ahí, sigue presente, y realmente la técnica no es complicada, se hace ya de manera rutinaria en todos lados y nos da un poder de exclusión increíble. ¿Cómo explico esto? Que la probabilidad de que dos personas no emparentadas, obviamente si yo analizo a personas que son parientes, hay muchos marcadores compartidos. En dos personas que sean completamente ajenas, la probabilidad de que dos personas sean iguales es increíblemente pequeña. Más o menos se va con los últimos kits para identificar personas, como de 1 por 10 a la menos 31. O sea, es un número increíblemente gigantesco, mucho más grande que todos los humanos que puedan llegar a existir en el planeta. De manera que, insisto, si esto se hace correctamente, no hay duda con el resultado. ¿Cuál es la recomendación que usted les daría a todos los que de alguna manera participan, al criminalista de campo o al que recolecta los indicios en el lugar de intervención? ¿Cuáles serían las recomendaciones para tomar o embalar o fijar o recolectar de una manera idónea una muestra biológica para ser susceptible de un examen genético? Buena pregunta, maestro. Resulta que las escenas criminales son muy heterogéneas. Podemos encontrar desde la escena de crimen donde está la persona, podemos buscarlo en una prueba de paternidad donde asiste el papá, la mamá y el niño, donde los seres vivos, las personas están ahí, y podemos encontrar casos muy extraños, por ejemplo, donde una osamenta que esté en el desierto, por aquello de los muertos de Juárez, que hubo mucho revuelo hace una década, y de manera que es muy heterogéneo las posibilidades de encontrar algo con un mismo patrón. Pero genética forense tiene las estrategias tanto con los kits de extracción de ADN como con las técnicas para analizar, que son muy diversas. Podemos encontrar ADN desde el cigarrillo que fue fumado, desde el chicle masticado, podemos encontrarla de semen en escena de violación, podemos encontrarla de un hueso un hueso calcinado, cuando hay una osamenta muy antigua. Actualmente el premio Nobel de este año, el científico que ganó el premio Nobel de Fisiología, lo ganó con el análisis de un ADN neandertal, donde él ya lo secuenció, un neandertal que es un humano que existió en el planeta hace como 50.000 años, y el ADN está completo. Esto nos da la pauta para tener confianza con los estudios de ADN, de que, insisto, si se hace correctamente, no hay fallo en el resultado. No hay ningún problema para encontrarlo. Nos permite encontrar si es de hombre, si es de mujer, si es de un animal, si es una mezcla de ADNs diferentes, por aquí hay un lixiviado de una narcofosa, y podemos encontrar sin duda lo que buscamos. Es una
cualidad que tiene la genética de que podemos confiar en ella, de sus resultados. Bueno, checando un poquito, hay una base de datos, ¿no?, que a nivel nacional para la identificación de personas desaparecidas o cuerpos. ¿Qué tanta viabilidad puede ser de que se haga una base de datos para el registro de personas, o sea, para irles identificando, no solamente los que son, como se da la huella, ¿no?, que ahorita Correcto. Tenemos la huella como para el sistema penitenciario, para todo esto, que en lugar de sustituir a la huella, que sea la parte genética, ¿sería viable? ¿Es muy costoso ese tipo de...? No es muy costoso, maestro. Resulta que esto ya se ha masificado, cada vez es más accesible y sería ideal. Les platico, el FBI inició en los 90s con una base de datos, en Norteamérica lo tienen, utilizando una serie que se llama CODIS. Es una serie de 13 marcadores que se utilizaron para identificar personas, y los personas de Norteamérica sí lo tienen. Pero en México no, si no me equivoco, salvo aquí mi compañero, él tiene el punto de vista, se genotipifican las personas, sobre todo los que están involucrados en un crimen. O puede ser un desaparecido, un NN. Ellos sí existe esa base de datos, pero no existe, como plantea el profesor, que sería lo ideal que existiera en México. ¿Qué sucede con esto? Pues no hay ese acceso a tantas personas que están genotipificadas, que se tienen datos de ellos. Todavía el hecho de genotipicar a una persona, de conocer sus marcadores genéticos, no es de garantía de que me lo voy a encontrar, porque no hay una base de datos confiable. Sería ideal, eso que nos cuenta sería algo que sería excelente en México, pero la realidad es que todavía no está. Hay una base, pero limitada, que tiene que ver con las personas que llegaron por alguna u otra manera a los centros de identificación humana, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Están ahí, pero no están todos. Sería lo ideal. Siempre que hablamos sobre algún tipo de técnica pericial o de alguna disciplina que nos ayude a descubrir la naturaleza, al menos la verdad científica de un hecho delictivo, se han escuchado afirmaciones, y es algo que sí nos gustaría que nos aclarara, doctor. Se dice que siempre nos cuestionan la confiabilidad de la prueba, la confiabilidad de la técnica que uno presenta. En el caso específico de un dictamen pericial en materia de genética forense, ¿podemos hablar de un porcentaje del 99% o es 100% de confiabilidad? Porque hay gente que dice que ese porcentaje tan alto que tiene de confiabilidad se debe a que nada más se busca el 1% de la cadena genética, debido a que supuestamente todos como especie humana tenemos una cadena genética básica, y la única diferencia entre nosotros es lo que nos hereda mamá y papá. ¿Es cierta esa afirmación, o usted discrepa de esa postura, o la realidad es totalmente otra, doctor? Está completamente certero su apunte, maestro. Resulta que los humanos somos iguales el 99.9%. Tenemos un genoma que es el común, el genoma humano. Pero en ese pequeñito porcentaje que nos falta es donde están las diferencias. Estas diferencias las heredamos de la mamá y papá. De manera que si los heredamos, lo vamos a tener. Eso es una prueba que permite tener confianza en ella, debido a que la información genética que tenemos no cambia. Se mantiene siempre igual. Sí, bueno, sí cambia en algunos momentos. Por ejemplo, el cáncer surge por mutaciones, pero en forense es virtualmente, bueno, no es imposible, pero es muy, muy poco probable que todas las células de una persona muten en el mismo lugar del genoma, cosa que no va a suceder. Por eso tengan la certeza, cuando escuchan hablar de esto, que lo que vamos a buscar en genética no cambia, no va a cambiar. O sea, no puedo tener un genotipo que es mi genoma personal y que yo al otro día lo tenga diferente. Lo que sí podemos tener es encontrar, aunque es rarísimo, que una persona tenga dos genotipos. Es muy, muy raro. En este caso podría ser una quimera, podría ser una persona que tenga dos líneas celulares, o un mosaico que lo tenga en una parte del cuerpo, una línea celular, y otra parte de otra. Por ahí en los programas de la tele suelen publicitarse personas que tienen dos líneas celulares. Por ejemplo, que una persona tenga una línea celular diferente en diferentes partes del cuerpo. Por eso quizás puedan encontrar a alguien que tenga una línea celular en testículo, y en el semen involucrado en una escena criminal no concuerde con el ADN que le sacaron a la persona,
en el laboratorio que le sacaron de mucosa oral o de células sanguíneas. Pero insisto, eso es creíblemente muy poco probable. Realmente tenemos un solo genoma. Aquí hay genética forense, tiene una limitante, que es cuando las personas que se quiere discernir cuál es cuál, son gemelos monocigóticos. Me explico, son los gemelos que son idénticos. Ellos tienen todo el ADN igualito, todo. Lo único que tienen diferente es y ligeramente la huella digital. Es casi igual. Pero ya con estudios de dactiloscopía pueden saber perfectamente de cuál es cuál. Pero en el ADN no tenemos opción de saber cuál es cuál. Podríamos, en un caso así increíblemente raro, buscar por patrones del sistema inmune, probablemente se podrá. Pero insisto, es muy poco probable encontrarnos en una situación forense donde tengan que saber cuál de los dos gemelos monocigóticos fue. Se han dado casos por ahí, se han salido en los periódicos de una chica que fue embarazada por un chico y el chico tiene un gemelo. Entonces el chico dice, bueno, ¿cuál fue el papá? Para esto, en un caso que leí creo que era del País, un periódico español, el juez dijo que si ustedes no podemos saber quién es el papá del niño, entonces entre los dos lo mantienen. Entonces siempre hay una estrategia que se puede llevar a buen puerto cuando se tiene que ver con esto. Pero insisto, la genética forense, su límite, su parte que no puede ser puntual es cuando tenemos gemelos monocigóticos. ¿Cuáles son? Los que son igualitos, idénticos. Ellos son clones. Marcadores que tiene un gemelo los tiene el otro y no podemos saber cuál es cuál. Entonces, en esos casos que usted habla de que puede haber remotamente personas que manejen dos tipos, ¿es la palabra correcta? Dos líneas celulares. Dos líneas celulares. Un ejemplo claro sería el de este señor Andrés Chikatilo, que fue acusado de 52, 56 homicidios contra mujeres allá en la antigua Unión Soviética, y creo que de inicio lo habían detenido con algún tipo de indicio, pero resulta que la muestra de semen que tenían en las víctimas difería de la muestra salival que le tuvieron o de sangre. Entonces, ese caso en particular es de los que nos acaba de explicar. ¿Qué tanta probabilidad, digamos, en 1 millón o 2 millones podemos encontrar este tipo de casos, doctor? Yo pienso, maestro, que más o menos 1 en 1 millón. Por ahí, uno de los artículos que publicamos junto con mi equipo eran 2 niños que tenían ambigüedad genitales. Entonces en ellos, eso fue en el 2008, la estrategia que se tenía en ese tiempo, que ya cambió, era conocer los cromosomas de los niños. Se hizo cariotipo en ambos y se dieron cuenta, nos dimos cuenta que tenían cariotipo de mujer, 46XX, eso es el complemento cromosómico de las mujeres. Pero resulta que tenían ambigüedad de genitales. Me explico, cuando un bebé nace, los caracteres sexuales primarios son los que el médico dice, es niña o es niño. Estas personitas tenían los dos. De manera que esto, además de la urgencia social, como eran de niños nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al nacer se vuelven derechohabientes, siempre y cuando lleven el acta de nacimiento. Entonces, ¿cómo los registraban? Era un problema. Nos llegaron a nosotros en genética del Centro Médico Nacional de Occidente, hicimos cariotipo, o sea, al análisis cromosómico, y era de niña. Pero después, justamente en estos niños, utilizamos un kit parcial que se llama Y-Filer. Es un kit que permite buscar el cromosoma Y en un mundo de ADN que puede ser diverso. Y resulta que estas personitas tenían, la mayoría de las células eran de mujer, pero tenían células de varón. Esto puede haber sido una quimera. 2 hermanos que se mezclaron en útero, que tiene dos líneas celulares diferentes. Pero esto, la literatura señala que es muy raro, como en 1 millón. O sea, es muy poco probable que se encuentre esa coincidencia junto con la necesidad de saber quiénes quedan en una escena de crimen. Se vuelve muy complicado. Pero existe la probabilidad. En este caso, estas personitas que les cuento fueron tuvieron un tratamiento, tenían un ovario, el ovario de estas niñas estaba mezclado con testículo, lo quitaron para evitar que tuvieran a posteriori un cáncer gonadal. Y la vida sigue, ellos van a tener como 16 años los bebés. Con éxito, al parecer siguen bien. Pero esto que me cuenta, profe, es muy interesante, pero es muy raro que suceda. Pero en el escenario forense hay que tenerlo presente, siempre. Entonces, nunca hay que tomar la muestra de un solo lugar. La recomendación sería que en el hipotético caso que nos pudiéramos encontrar con una persona que tenga 2 líneas celulares, la idea sería tomar muestras de distintas partes, ¿o cuál sería la recomendación? Idealmente, profe, pero la realidad es que no sucede.
Lo ideal sería, bueno, lo que sucede de verdad es que cuando no hay que olvidar que la genética forense sigue siendo una evidencia más para el juez, una más. El juez, él es el que aglutina todo y toma un veredicto. Pero esta evidencia, si las demás evidencias señalan que la persona es el que es el dueño de la muestra y no es concordante, es justamente como usted lo propone, profesor, sería indicado buscar ADN en otras líneas celulares, sobre todo por aquello del origen embrionario, por aquello de ectodermo, mesodermo y endodermo, buscarlo de mucosa oral, buscarlo de médula ósea o de donde sea, en busca de que haya no concordancia. Pero como les cuento, es muy poco probable, pero sería excelente, profesor, sería excelente. Como medida preventiva. Sí, bueno, Okay. Yo lo pondría así como para resolver el caso complicado. Okay. Pero ya ve, el profe, usted es experto en esto, ya solito encontró la solución. Encontró la solución. Por otro lado, dentro de la criminología hay mucho trabajo de la biología criminal en donde hablan de que transmiten a través de los genes ciertos rasgos de padres a los hijos y dan una explicación del comportamiento. ¿Es realmente así? ¿Hay estudios en este sentido sobre estudios de gemelos, estudios de Sí. adopción, estudios de este tipo que han manejado estas teorías? Lo maneja a nivel experto, profesor. Déjame le cuento, porque en genética tenemos dos modelos, el gemelo monocigótico y el adoptado. Uh-huh. El adoptado no comparte genes con los hermanos y los monocigóticos comparten el 100%. Y son los dos modelos que se utilizan. Sí, realmente en genética todo lo vamos a heredar de los papás. ¿Qué sucede en la vida real? Muchas parejas o muchas familias son monoparentales, donde generalmente la mujer saca adelante la familia y la mamá del niño le dice, ¿sabes qué? Mi niño, tú no tienes papá. Lo vemos todos los días en el ámbito forense. Realmente sí tiene, pero no se conoce. Pero aún así existen las estrategias con los kits modernos que tenemos para identificar personas, para identificar a alguien si nomás está la mamá, o si nada más está el papá, o si no están ni la mamá y el papá, lo podemos buscar con un pariente, sobre todo depende de la línea, por ejemplo, si buscamos un varón, podemos buscar el cromosoma Y. Me explico, los humanos tenemos el género de la persona cromosómico, para no meterme en problemas actuales, lo determina los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2X, el hombre tiene una X y una Y. Entonces, el cromosoma Y es un modelo muy utilizado en genética y en genética forense, porque el cromosoma Y no se mezcla con otros, se hereda tal cual por los siglos de los siglos. De manera que si tenemos pensemos en una narcofosa con una osamenta que concuerda por los análisis del antropólogo con la persona que busca una pareja, o una persona, vamos a pensar que es el papá, no está la mamá, buscamos cromosoma Y de la osamenta y lo comparamos con el del papá, y nos va a dar la pauta si es el que buscan o es el que no se busca. Cabe señalar también que la literatura señala que en México se estima que 12 de cada 100 personas le dicen papá a alguien que no es su papá biológico. Eso se tiene que considerar en el ámbito forense porque con números redondos y por estadística, de cada 10 osamentas de narcofosa, una no concuerda con el papá. Entonces eso lo tiene que tener muy presente el criminalista de campo a la hora de hacer las indagatorias pertinentes. Pero sí, se heredan y se heredan siempre. No hay un momento en que, ¿sabes qué? Yo heredé nomás una parte. No, todos heredamos mitad y mitad. Somos organismos diploides. Tenemos la información genética doble. Entonces, siempre tenemos por regla la mitad del ADN de la mamá y la mitad del papá. Bueno, hay un poquito más de la mujer. La mujer hereda la mitocondria, las mitocondrias del humano, es heredado por la mujer y ellas colaboran con 16.5 kilobases de más de ADN. Entonces podemos decir que somos 16.5 kilobases más de la mamá que del papá. Y en cuanto a la violencia, por ejemplo, si el papá era violento, ¿puede heredar este comportamiento? Totalmente, sí. Aquí surge un parteaguas increíble en las ciencias forenses, donde se postula si el criminal nace o se hace. Eso es muy importante. Resulta que las dos cosas. Podemos nacer con la predisposición, Claro. y nos podemos volver criminales. Algo que yo utilizo mucho para explicarlo, yo le pregunto a mis alumnos, les digo, a ver, ¿qué debo de hacer yo para que tú me asesines? Dice, no, yo nunca lo haría, profe. Bueno, si ahorita te empiezo a ahorcar, pues me vas a asesinar. Pero ahí existen los crímenes de odio, que sabes que me caíste mal, te voy a asesinar porque me caes mal. Entonces hay personas que necesitan solamente una ayudita muy pequeña para volverse criminales y otros que no lo van a hacer. Esto se hereda totalmente.
Es una combinación. Es una combinación de los dos papás. Esto sirve para que a la hora de que una pareja quiere tener hijos, vean cómo es el comportamiento del marido o de la esposa, porque ahí podemos darnos una idea muy clara de cómo van a ser los bebés. Pero es increíblemente importante esto, muy, muy importante. Pues bien, señoras, ya saben, antes de decidir casarse y tener hijos, olvídense del lado romántico de que con mi amor lo va a cambiar, Va a ¿no? cambiar, ¿verdad? Acaban de escuchar que la persona que ya tiene una constitución biológica, genética, agresiva, la va a heredar. Entonces, es algo que sí tomen en cuenta. Por lo menos va a traer la predisposición. Va a tener ¿no? El contexto predisposición. social lo va alimentando más, pues va a incrementar. Entonces, en esas personas está el factor predisponente, nada más falta el detonante. Un detonante. El detonante. Bien interesante. ¿Algo más que quieras preguntarle? No. A mí me ha llamado la atención, a base de artículos, estaba viendo una publicación de la revista de medicina de Nueva Inglaterra que también ha hablado de casos de personas que tienen esas dos líneas distintas celulares. Y ellos argumentan de alguna manera que en el caso específico de estas personas, que estamos hablando del caso de Karen Keegan y de Lydia Fairchild, se debe de alguna manera bajo la sospecha de tratamientos como, ¿cómo le podemos llamar? Para embarazarse, corríjame Fertilización. de fertilización. ¿Será posible que la toma de medicamentos para eficientar, no sé, si tuvieran ellas alguna deficiencia para quedar embarazadas o fertilizadas, eso podría haber influido en que durante el embarazo se desarrollen esas dos líneas, o ya se tiene de nacimiento por sí? Puede suceder aún sin la ayuda de fármacos. Los fármacos tienen mucho que ver. Si se han fijado, todos los fármacos de venta en México tienen una leyenda que no se apliquen en embarazadas, por aquello de evitar una teratogénesis. Claro que lo tiene, pero no es así. Generalmente una línea celular puede ser sencillamente por un mosaico. Me explico. El bebé nace bien, es un óvulo fecundado, un óvulo euploide que tiene su número cromosómico correcto, igual que el espermatozoide, y por eventos posigóticos, por eventos mitóticos, se hacen dos líneas celulares diferentes. Resulta que el niño tiene una parte con un número de cromosomas y la otra parte de él tiene otra. Esto puede ser de manera completamente aleatoria. No se puede evitar, no se puede programar, ni se puede detectar fácilmente sin un estudio previo. Pero no es detonante por algún tipo de problemas. Se conoce también que, por ejemplo, las drogas de recreo afectan el desarrollo de los bebés, desde el alcohol, desde el tabaco, desde los opiáceos, puede haber problemas en los bebés. Pero el encontrar dos líneas celulares obedece a otros mecanismos más complejos, pero suceden, profe, realmente podemos encontrarlo, pero insisto, es algo que es la excepción y no es la regla. ¿Cuáles serían los retos actuales de la genética forense y cuál sería el futuro inmediato de la disciplina con el avance tecnológico? Muy buen tema, profesor. Resulta que los criminólogos, criminalistas que egresan son profesionales que ya conocen este tipo de procesos, ya conocen la metodología. Es importante que lo sepan, debido a que, sin menospreciar a las otras ramas de identificación humana, la genética es la que pone el última palabra. Por eso, en nuestra institución, en la currícula genética forense es una materia muy importante, debido a que, siendo prácticos, la identificación humana se hace con genética forense. Las demás coayudan a esto, pero el punto final, el punto fino del proceso, lo deciden los genes. Los genes los tenemos todos iguales, tenemos el mismo genoma. Por ejemplo, el chimpancé es un mono que se llama Panthroglorites. La diferencia entre el mono, de que les cuento, y el humano es 0.2%. Somos casi iguales. Somos, pues al menos para los marcadores forenses de CODIS, somos igualitos. Me explico. Si ustedes encuentran en la jaula del chango una sangre que se llevó a cabo un crimen ahí, no sabemos, al menos con los marcadores de CODIS, no sabemos si es de chango o es de humano. Es la excepción. Todos los demás nos alejamos poquitos evolutivamente del humano. Pero el humano, aún así, podemos saber claramente de quién nos estamos encontrando. Acuérdense, salvo los gemelos monocigóticos, no podemos saber cuál es cuál. Fuera de eso, sin duda, confía en genética forense, va a solucionar los problemas sin lugar a duda. Entonces estamos hablando que la genética forense
se ha convertido en la reina de las pruebas periciales? ¿Desde cierto enfoque o...? Bueno, sería presuntuoso de mi parte decirlo que soy genetista. La identificación, bueno, creo que sí, pues ¿no? sí, pero realmente trabaja con todas. Ok. Por ejemplo, el genetista tiene que partir, pensemos en una narcofosa que es el pan de cada día en México. Lamentablemente. El genetista va a comenzar con el dictamen del antropólogo. El antropólogo me dice, ¿sabes que hay una osamenta? Esta osamenta concuerda con género y edad de lo que busca las personas que están aquí, que lo están buscando. El genetista ya dice sí o sí no, pero el genetista no puede trabajar si el antropólogo no hace primero su trabajo. Claro. Por ahí tiene que ver, por ejemplo, el entomólogo forense que nos habla de la evolución cadavérica de las personas, nos echamos mano de ahí, pero al final, ahora sí siendo un poco presuntuoso con mi rama de estudio, sí, genética es la que dice quién es quién. Excelente. Ok, excelente. Yo creo que es un área muy importantísima que debemos de cada vez estar utilizando, que creo que se está utilizando, pero Sí, obviamente nos falta mucho en México, quiero pensar en el crecimiento y obviamente invertir en la parte de los equipos, de la tecnología o todo lo que se requiere para este tipo de investigación, ¿no? Sin duda, justamente uno de los puntos que tocaron profesores es de que sería ideal que existiera una base de datos universal en México, sería ideal porque la identificación humana y el encontrar a las personas es un proceso de urgencia social. La gente quiere sepultar a sus deudos, no quiere no encontrarlos, no quiere que sea parte de una osamenta, que sea una narcofosa, que sea una fosa común, no, quiere ellos hacer un funeral como parte para paliar un poco el dolor que sienten. En México está muy bien representado el crimen, increíblemente bien representado, de manera que, como dice el profesor, lo ideal es que el Estado provea a la sociedad de profesionales que lo sepan hacer y de equipos de última generación para identificar personas. Sería ideal, esto haría, es un reclamo social arraigado en México que es muy necesario. Y una pregunta final, ¿qué tantos genetistas hay en México? ¿Sí ha crecido la profesión? Sí hay, pero déjeme le cuento. Los genetistas generalmente somos clínicos. Yo soy genetista clínico. O sea, yo no soy genetista forense. Me volví en CLEU, pues después de tener casi una década aquí, me metí mucho en esto. Pero la mayoría de los genetistas y de la literatura que existe es genética clínica, con aquello de salud de enfermedad. Pero poco a poco ha sido esto avanzando con la genética forense. Las industrias de biotecnología avanzan cada vez más. Los equipos y los insumos que venden cada vez son más precisos. Y esto lo que hace falta solamente es que, lo que ustedes nos cuentan, que el Estado saque la chequera, contrate cada vez más criminólogos, criminalistas, que son personas que saben de esto, saben del aspecto legal, saben del aspecto biológico, saben de la herencia, para que esto cada vez avance más y quede alejado el rezago social que tenemos en México de la identificación humana. Ese sería un punto de vista. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Pues solamente que la genética está ahí, que se animen a estudiarla. Tiene fama de ser complicada, pero no lo es tanto. Bueno, a mí me gusta mucho. Y la carrera de criminólogo criminalista, pues es una carrera que necesita el país, urge, y pues los invito a que la consideren dentro de sus planes de vida. En verdad, maestro, doctor, un placer platicar con usted. La verdad, yo sabía que con usted íbamos a tener un programa de 10, como los hemos tenido, pues, pero yo conozco su reputación, yo conozco lo que se habla de usted, y créanmelo, que yo soy uno de sus primeros fans. Yo soy su fan, doctor, se lo digo con todo respeto, y le agradezco mucho que el día de hoy nos haya acompañado. Bueno, pues agradeciendo un tema muy interesante, que como dice el doctor, creo que tiene que ser pauta para la investigación en todas las entidades, ¿no? El Estado invertirle en esta parte, porque hay una demanda social, es una realidad, hay una demanda social, como comentaba el doctor. Las familias están buscando a sus seres queridos, y es importante auxiliarse de esta área para poder respaldar un poquito esa desesperación que a veces viven las familias, ¿no? Entonces es un área muy interesante. En lo personal, yo me considero ignorante mucho de esta materia, pero he aprendido mucho aquí en esta charla con el doctor, y bueno, creo que es algo muy importante, y qué bueno que la tienen aquí en la currícula dentro de la
carrera de criminología y criminalística. No, y la situación actual del país, la verdad, ya obliga, ya urge que este tipo de bancos, de registros, se realicen, porque precisamente bajo la problemática se dice que vivimos en un país pintoresco, surrealista, decía Salvador Dalí, yo no me quiero quedar en un país que es más surrealista que mis creaciones. Entonces a veces pasamos por situaciones muy duras, por muy drásticas, muy dramáticas, y estamos ante una disciplina que nos puede ayudar bastantísimo, discúlpenme la expresión del bastantísimo, a resolver un crimen. Así es. No, pues agradecer al doctor y pues bueno, estamos para el próximo programa, un tema también interesante, ¿no? Un placer y gracias por el tiempo. No, gracias a usted, doctor. Para mí, para Felipe, para el doctor Storcano, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. No se olviden, estamos transmitiendo y grabando desde la Cámara Gesell del Colegio Libre de Estudios Universitarios, Campus Guadalajara. No se olviden de darnos su like, de hacernos sus preguntas, comentarnos qué les parecen los episodios, si quieren hablar de un tema en particular también. Ya tenemos nuestra red social en Instagram. Próximamente, doctor, lo invitamos a escuchar el diario del criminólogo. Vamos a implementar un proyecto, esperemos que sea de su agrado. Ya está a punto de salir el tráiler, entonces espérenlo. Espero y sabemos que les va a gustar. Le agradezco mucho el tiempo que nos regaló el día de hoy, doctor, y un placer como siempre. El agradecimiento es al contrario, gracias por invitarme, quedo a sus órdenes, si algo puede ayudar, con toda confianza, doctor. Muchachos, esto fue Zona Criminológica, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Esto fue Zona Criminológica. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los emite.